Ok, vamos a comenzar entonces con una oración. Voy a pedirle a Beatriz que nos comience con la oración, Beatriz. Padre, gracias en esta mañana, le damos por traernos aquí, Señor, a tu lugar santo, Señor. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, porque los estamos unidos, Señor. Sí, Señor. Señor, con el deseo y miedo, Señor, de venir a este tiempo, Señor, tan beneficioso para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, por Fernando, Señor, porque prepara cada día todo el estudio para nosotros, Señor. Gracias sabiduría, Fernando, ahora en este estudio, Señor, que nos va a dar, Padre, y que sobre todo, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre. La palabra que tú vas a poner en la boca de Fernando llegue a nuestros corazones, Sí, Señor. Toque nuestras vidas, Señor, y sobre todo, abra nuestros ojos, Padre, y que nosotros podamos entender, Señor. Y que cada una de tus palabras, Señor, va a llegar a nuestras vidas, tiene en nosotros, Señor. Gracias. Amén. Amén. Muy buenos días, muy feliz de verlos nuevamente y listos para comenzar esta lección del día de hoy, que vamos a ver el primer libro de Reyes, y está en la página número 331 de sus Biblias, página número 331 de sus Biblias, ¿sí? Bien. Material de hoy para analizar o para leer alguno de las notas introductorias a la clase. En cuanto al título, dice proposición central, es decir, la idea principal de este libro, ¿cuál es? Desilusiones y desastres reales. Esencialmente ese es el punto. Desilusiones y desastres reales. Como su nombre lo indica, entonces vamos a hablar de los reyes de Israel, de los reyes de Judá. El autor es desconocido, la fecha es 350 antes de Cristo, y dice que en los manuscritos hebreos este libro se titula Melakim, cuyo significado es reyes en el hebreo, Malaka, en el hebreo, reyes. Primero y segundo de Reyes era un solo libro en la Biblia hebrea. En la Septuaginta, Samuel y Reyes eran 1, 2, 3 y 4 libros de los reinos. Es decir, que cuando se tradujo la Biblia hebrea a el griego, y es un solo libro de los reyes, sino que van a ser dos. Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Más adelante vamos a ver por qué razón. Y lo que hace la Septuaginta es que divide los libros de Samuel y de Reyes en 4, primera, segunda, tercera y cuarto libros de los reinos, y se le llama a todos con el nombre de los reinos. Y después en la Vulgata, que es la traducción esencialmente del hebreo para el latín, se divide nuevamente en 4, primera, segunda, tercera y cuarto libros de los reyes, pero ahí se llama a todos ellos libros de los reyes. Bien, ¿cuál es el propósito del libro? El propósito del libro es narrar la historia de Israel desde la muerte de David hasta la muerte de Acab.
quien fue un rey de Israel. Y mostrar que la mayoría de los reyes le volvieron la espalda a Dios a pesar del pacto. El propósito también es demostrar la justicia del exilio, afirmar la esperanza continua en la casa de David y llamar al arrepentimiento para que Israel pudiera regresar del exilio. Este libro es muy importante, aunque es un libro que relata, hace la lista de los reyes, es supremamente importante. Primero, porque a pesar de todo lo que el Señor hace, o no, cambio, porque uno ve todos estos reyes y ve todos los problemas que ellos tuvieron. Y que ellos traten de una manera, tratan de otra manera, pero sigue el fracaso. Y aquí nosotros podemos ver en toda esta historia los más grandes reyes de Israel, de Judá o Israel, como también los reyes más desastrosos. ¿Sí? Vemos nosotros como esa comparación. El rey más grande que tuvo Israel fue David. Y luego le siguió su hijo, un rey también bien grande, poderoso. Y sin embargo, después de eso vemos una decadencia de Israel, siendo que había llegado a su plenitud con Salomón. Sin embargo, su hijo no continúa con todas estas políticas, sino que comienza a haber un decaimiento de Israel. Y el Señor manda, por ejemplo, a los profetas para que ayuden a los profetas, como el gran profeta Elías, para que ayude a los reyes a ver si pueden embarcarse nuevamente por el camino, pero no se logra. Entonces, estos libros nos muestran de una manera real la debilidad humana, la cantidad de cosas que ustedes van a ver que desastrosas, y que la Biblia nos presenta a nosotros estas cosas desastrosas porque son cosas reales, y la Biblia nos enseña a partir de la realidad y de las situaciones prácticas cómo es que nosotros debemos de llevar una vida cristiana. Se muestra esa incapacidad de los reyes, ¿sí? Se muestra esa incapacidad. Se necesitaba todavía un rey, ¿sí? Que fuera mejor que David. Eso nos muestra el libro de Reyes. Hay un intento, otro intento y nada. Y se sigue y nada. Una incapacidad. Entonces siempre el libro apunta también a que hay que esperar a ver cómo se soluciona esa incapacidad y se logra un rey que sea superior a David. Entonces, en este sentido, también el libro de los Reyes nos apunta a esa persona que va a ser el descendiente de David y que va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Dice también que el propósito también es demostrar la justicia del exilio. Todo esto, queridos hermanos y hermanas, todo esto nos va a llevar al final al exilio. El libro de Reyes nos presenta los dos aspectos, las dos realidades. La realidad del rey Salomón, Israel en su gran esplendor. Y luego al final del libro de los Reyes, Israel en su tragedia más grande. ¿Sí? El exilio. Vamos a ver todo esto. ¿Sí? Afirma también la esperanza continua en la casa de David. El Señor muestra, siempre hay una insistencia en este libro. Hay una insistencia, ustedes van a ver cómo en este libro cada rato se dice, pero
Este rey no siguió los pasos de David, quien fue un hombre humilde, un rey humilde y que siguió los mandamientos, pero no lo siguió. Hay una comparación constante del fracaso de todos esos reyes comparados con David. Y no siguió a David, y no siguieron a David, y no siguieron a David, ¿sí? Pero el libro también afirma cómo, a pesar de todos estos fracasos, Dios continúa siendo fiel al pacto que hizo con David y sigue colocando descendientes del linaje de David. ¿Sí? Hay momentos en que uno piensa que el linaje de David va a desaparecer dentro de estas confrontaciones políticas y militares entre los mismos israelitas. Guerra civil entre ellos. Y existía el peligro de la exterminación de la casa de David. Sin embargo, muchas veces Dios dice ahí, ¿sí? Por amor a David y por el pacto que he hecho con él, continúa la casa de David gobernando. No ya en todo Israel, pero sí en parte de Israel, ¿sí? Y entonces finalmente este libro llama al arrepentimiento para que Israel pudiera regresar del exilio. Entonces esto esencialmente lo que trata el primer libro de Reyes, que es más o menos lo mismo que trata el segundo libro de Reyes. Y cuando uno lee y estudia el libro de Reyes, hay tantos, pero tantos ejemplos prácticos que uno los lee y los aprende para que uno mismo no vaya a caer en todos estos problemas. El versículo clave es Primera de Reyes 8:25. Primera de Reyes 8:25. Janet, ¿tú lo tienes? Por favor, lo lees. Ahora pues Jehová, Dios de Israel, cumple su siervo David, padre de los prometiste diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con cual tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Muchas gracias. 8:25 entonces, ¿sí? Es la promesa de Dios a David, ¿sí? Dice entonces que ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, Dios le había prometido a David, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí, como tú has andado delante de mí. ¿Sí? Entonces es eso, no te faltará, siempre habrá un rey de tu linaje que continuará. Es una promesa que él hace. Sí. Bien, en cuanto al bosquejo, podemos dividir el libro en tres partes. La primera parte es el reinado de Salomón, desde el versículo 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Capítulo 1 hasta el capítulo 11. Es el reinado de Salomón. Ahí vemos nosotros, en el primer capítulo vemos lo que fue un relato acerca de la muerte de David, cómo después de eso David corona a su hijo Salomón. Después de esto, Salomón se establece en el trono. Dios se le aparece a Salomón por primera vez. Estaba muy contento con lo que Salomón venía haciendo y estaba tan contento, Dios tan complacido con Salomón que le dice, pídeme lo que quieras. ¿Sí? Y Salomón le pidió, ¿qué le pidió? Sabiduría, ¿sí? Y Salomón comenzó a partir de ahí a gobernar el reino de Israel de una manera muy sabia, muy sabia, y fue famosísimo en el mundo por su sabiduría.
Tanto que la Biblia dice que no ha habido ni ha habido un hombre más sabio que Salomón. Después viene uno de los hechos más grandiosos que hizo Salomón, que fue la construcción del templo, ¿verdad? Del templo para Dios, y también él construyó su palacio. ¿Sí? Bueno, y llega un momento en que Salomón ya ha hecho tantas cosas, es tan poderoso que ya como que comienza a disfrutar de todo lo que él tiene, ¿sí? A llevar una vida así como de mucho disfrute, toda esta cuestión, y de para desilusión su corazón comienza a desviarse, ¿sí? Comienza a desviarse y entonces vienen los pecados de Salomón, graves, pecados bien graves. Y como consecuencia de eso, el castigo y la muerte. Esa es la primera sección, Salomón. La segunda sección es la rebelión en Israel y el reino dividido. ¿Sí? Son 4 capítulos ahí. El quien sucedió a Salomón fue su hijo Roboam, quien fue un rey supremamente inmaduro, tomaba unas decisiones que no tenían ningún sentido, no tenía ¿cómo se llama? Un sentido común de las cosas. ¿Sí? Y todo eso llevó a que el reino se dividiera. ¿Sí? El reino no se dividió propiamente con Salomón, no. Salomón dejó a su hijo y su hijo fue el que va a llevar al desastre, su hijo Roboam. ¿Sí? Va a ser él. Y de ahí viene todo esto. Y la tercera parte, la sección número 3, es el reinado de Acab, que fue un profeta, que fue un rey de Israel. Y aparece el profeta Elías. ¿Sí? Esas son las 3 partes de esta sección. Aquí acá en la foto del computador podemos ver más o menos un resumen del rey Salomón. Muerte del rey David, el juicio de Salomón, esto es muy famosísimo, ¿verdad? Cuando se muere uno de los niños de una de las madres y él decide quién es la madre. ¿Sí? El profeta Elías, la intervención del profeta Elías, cuando el profeta Elías existió ya, Salomón no. La división del reino, la construcción del templo, la visita de la reina de Saba, ¿sí? Y acá hay una serie de reyes, después de que el reino se divide, Roboán, que fue el hijo de Salomón, Josafá fue uno de los hijos de uno de los descendientes de Roboán, y lo mismo Acab, Ezequías, o sea, es del norte, ¿sí? Más o menos es eso, ¿ok? Bien, esta entonces es la introducción. Luego acá viene todo lo que ustedes van a leer en sus casas, que es la aplicación general de todo esto que nosotros vamos a ver. Y luego la evaluación de tu lectura. En cuanto a la evaluación de tu lectura, he hecho algún cambio. Ya no van a responder 10 preguntas de análisis. ¿Sí? Me pareció que era como mucho. Cuando yo mismo las estaba contestando, me demoré bastante. Entonces solamente puse 5, ¿sí? ¿Ya? 5 nomás. Y entonces las otras preguntas, aquí hay como 9 preguntas más, ustedes las van a buscar en la Biblia. ¿Sí? Sí. O sea que son preguntas sencillamente para encontrarlas en la Biblia y colocar los nombres, ¿verdad? Es eso. Les he mandado por el WhatsApp la respuesta de los libros, ¿verdad? Entonces, para que ustedes comparen, ¿sí?
ustedes comparen. Mucha gente se le hace extraño que yo coloque las respuestas ahí, pero bueno, me parece que son necesarias colocar las respuestas ahí y, y se supone que todo mundo mira las respuestas después de haber respondido, ¿verdad? ¿Sí? Y sobre todo ustedes que los grados que tienen de la clase son excelentes, ¿sí? Estoy muy feliz con todo lo que ustedes están haciendo, la manera en que están estudiando, respondiendo, todo el material. Entonces, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Entonces, si todavía no me han mandado el material, bueno, la mayoría, todos, pero si han tenido algún inconveniente, todavía yo les puedo poner el grado para los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? De Pentateuco. Cuando terminemos los libros históricos, que son 12, creo, 12, hasta Esther, entonces les vuelvo ya a pedir nuevamente sus portafolios. Y los vuelvo y les pongo otro grado, ¿sí? Y así otro grado. Más, al final de la clase creo que van a ser como unos 5 o 6 grados. ¿Sí? Es eso. Y bueno, y al final de la clase van a tener un portafolio grandísimo, pero creo que va a ser excelente, excelente para ustedes, ¿sí? Entonces, ahí estamos trabajando fuerte con esto, ¿sí? y con mucha felicidad. Bien, bueno, vamos entonces ahora a hacer un vistazo de la Biblia, ¿sí? Vamos a hacer un vistazo de ella. Como ustedes saben, el propósito más importante de aquí es que ustedes conozcan la Biblia, que cuando alguien le hable a ustedes de algo, ¿sí? Les hable de Samaria, y que entonces Samaria, y que Jesús ya no pasaba por Samaria, y, y, y muchas veces uno ni conoce que era Samaria. Pero con este estudio, ustedes ya, cuando lleguen al Nuevo Testamento, van a saber con pelos y señales toda la situación de Israel y de Samaria, y ya van a estar muy familiarizados con toda la realidad en que se movía Jesucristo. Ya van a estar bien familiarizados, ¿sí? Entonces ya van a entender muchísimo mejor cada aspecto, cada detalle de todo el ministerio de Jesucristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Bien, primer capítulo, ¿estamos bien todos? Sí. ¿Sí? Hoy están como muy serios. El primer capítulo entonces de Reyes es sobre la muerte de David, ¿verdad? Y cuando David estaba ya en sus últimos años, Adonías, estoy en el capítulo primero, la página 337, Adonías se rebela y trata de tomar el reinado, reemplazar a David. Adonías. ¿Quién fue Adonías? Adonías fue uno de los hijos de David, Adonías. ¿Okay? Pero bueno, todo esto que él hace, todos estos intentos son fallidos porque Betsabé hace todo lo posible para que su hijo Salomón sea elegido el rey, y David corona a Salomón como su sucesor. ¿Sí? Capítulo 2 muestra cómo Salomón consolida su reino y desaparece a muchos de los adversarios que antes tenía David. Sí, deja el camino. Además, su propio padre le había dicho, mira, he tenido problemas con estos y estos, entonces tienes que tener cuidado con ellos. Sí. Para el capítulo 2. Capítulo 3 es esencialmente la descripción de lo que fue la sabiduría de Salomón. ¿Sí? La sabiduría de él.
Ya para el versículo 10 del capítulo 3, vemos nosotros que Dios le dice, capítulo 3, versículo 10. ¿Está apagado? Está en verde. El capítulo 3, versículo 10 dice, fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. ¿Sí? Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la lección aquí? La lección aquí es que pues es sorpresa que Salomón pidió sabiduría. ¿Sí? Bendito Dios. Yo me preguntaba, bueno, si Dios me dice, pide algo, Fernando, pídeme algo, lo que tú quieras, Fernando. O cualquier persona. ¿Será que uno va a pedir sabiduría? Tal vez muchos pedirían riqueza, ¿verdad? Larga vida, tener una vida bien sin enfermedades, ¿no? Cosas así, como muy materiales. ¿Ah? Pero ¿saben lo sorprendente de todo esto, queridos hermanas y hermanas? ¿Saben lo sorprendente? Que él pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, le dijo, porque tú me has pedido sabiduría, te voy a dar algo más. Te voy a dar riqueza, porque no me has pedido riqueza, te la voy a dar. ¿Sí? Bendito el Señor. Y te voy a dar prosperidad. Y entonces, ¿sí? Por eso, hermanos, hermanas, de las, yo no sé si yo estoy equivocado, pero de las cosas que yo menos pido al Señor es dinero, cosas así. Además, la Escritura dice que cuando uno busca el reino de Dios, las demás cosas son dadas por añadidura en el Nuevo Testamento. Dice, sí. Entonces, todas aquellas religiones que solamente te prometen que por ser cristiano vas a tener dinero, es totalmente contrario a lo que aquí dice. ¿Sí? Bien, entonces esto es en cuanto a la sabiduría de Salomón. Luego viene uno de los pasajes más famosísimos que se conocen acerca de la vida de Salomón, que es cuando él actúa como juez en el caso de estas dos mujeres que habían tenido, que vivían juntas, habían tenido hijos casi al mismo tiempo. Una había tenido el hijo y la otra 3 días después. Vivían juntas y resulta que uno de los niños apareció muerto. Y entonces ambas comenzaron a reclamar que el hijo vivo era de ellas y que el hijo muerto no era. Así como dice en el versículo 23, entonces el rey dijo, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y miren lo que el rey hace. Y el rey dijo, tráiganme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partan al niño vivo en dos. Wow. Y ven la mitad a una y la mitad a la otra y el problema se acaba. Qué sabio. Claro, con esto se sabe exactamente quién es la madre. ¿Sí? Aquella que veía decir, no, por favor, no vaya. ¿Cómo van a matar a mi hijo? Esa es la madre. Ese es uno de los ejemplos más bellos que nosotros tenemos acerca de la sabiduría de una persona. ¿Sí? Esta fue una de las primeras cosas que yo conocí acerca de Salomón. ¿Sí? Porque, ¿sí?
Bueno, es eso. Después, para el capítulo 5, hay un pacto de Salomón con Irán, quien fue quien fue uno de los reyes más amigos de Salomón. Irán, rey de Tiro. Estamos en el capítulo 5. ¿Sí? Irán, rey de Tiro. Y este Irán, que es el rey de Tiro, es la mano derecha de Salomón para construir el templo. ¿Sí? Para el versículo 6 viene entonces capítulo 6 viene ya la narración de lo que es la construcción del templo, ¿Sí? Voy a mostrarles algo aquí acerca de eso. Bueno, esta es la construcción del templo, este es un diagrama del templo. Salomón construyó el templo en el monte Moriah, al norte de la antigua ciudad de David. El templo fue construido conforme a los planes de David. ¿Sí? Ya no son propiamente los planes de Dios, ¿verdad? Sino de David. Recibió el Señor y transmitió a Salomón. La división entre el santuario y santuario interior corresponde a la división del tabernáculo, ¿sí? Entre el lugar santo, que es este, y el lugar santísimo. Se sigue el mismo modelo, ¿sí? Acuérdense de que el tabernáculo fue construido por los israelitas en tiempos del Éxodo y todo muy detallado fue dado por Moisés. ¿Sí? Pero Dios se lo dijo a Moisés, vas a hacer esto, detalladamente. Aquí es el caso, ¿sí? El lugar santísimo, el santuario, las cámaras reales inmensas que van a estar repletas de riquezas en tiempos de Salomón. Todo el que visitaba a Salomón le llevaba riquezas, todos los reyes de esta cuestión, ¿sí? Es esto. Acá lo ven más o menos. Bien, y ahora les voy a mostrar una foto de la inteligencia artificial, ¿sí? Que es lo que está de moda hoy en día. Aquí está. Entonces, esta es el templo de Salomón. ¿Sí? Aquí hay un poquito de duda porque no sé si en realidad este es el arca. Y el arca estaba en el lugar santísimo, que estaba al fondo, ¿sí? Entonces no sé si está bien eso, ¿sí? Pero bueno, acá está, y acá con las puertas cerradas, con estos capiteles, son, no sé, estos grandes, ¿cómo se llama? Joaquín Boas, pero el nombre son unas torres, ¿verdad? Unas columnas ahí, la de Joaquín Boas, ¿sí? Así serán los nombres de ellas dos. Hiram con H y con M, y construyó en bronce estas columnas, ¿sí? Bueno, ahí está más lo que es el templo de Salomón, que luego fue destruido y ha sido uno de los más grandes lamentos para los judíos, la destrucción del templo. Ok, es eso. Eso está relatado en los capítulos 6, el capítulo 7. En el capítulo 7 se habla del palacio de Salomón también. Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Entre otras cosas, esto es bien interesante este dato, ¿verdad? ¿Por qué? Que el templo lo edificó en 7 años y la casa de la reina de la hija de Faraón en 13 años. En 13 años.
Excelente, Elizabeth. Sí, el templo lo construyó en 7 años, y la casa y su palacio, donde va a vivir la primera esposa que tuvo Salomón, que era la hija del faraón. En 7 años. Ya esto estaba demostrando que el corazón que el corazón de Salomón estaba ya desviándose. Estaba desviándose, no solamente utilizando toda la riqueza para su propia eh, eh, su propia deleite, proyectos, gloria, 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 y ya estaba como dejando a un lado al Señor, ¿sí? Que es algo tan humano, que cuando una persona progresa, tiene dinero, lo primero que hace, ¿usted sabe cuál es? Se olvida de Dios. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, por acá está esto. Bueno, otra cuestión importante es que entonces el arca del pacto va a estar dentro del templo. ¿Sí? Bueno, y acá en el capítulo 8 hay un dato bien interesante en el versículo 10. Capítulo 8, versículo 10, hay un dato bien interesante. Dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, ¿sí?, la nube llenó la casa del Señor, así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. ¿Esto nos recuerda qué? ¿Mm? ¿Qué libro? Éxodo, ¿verdad? Cuando el tabernáculo como se llenaba de la nube, que era la presencia del Señor. Y aquí el Señor está tan complacido con Salomón que se manifiesta nuevamente como una nube. ¿Sí? Y hacia el capítulo 9 hay un hecho que es el que va a marcar todo lo que sigue. Toda la historia que sigue va a estar marcado por este hecho, que es el pacto de Dios con Salomón en el capítulo 9. Todo el templo estaba construido, Salomón oraba a Dios, consagró el templo a Dios. Salomón mostraba una humildad tan grande. Aquí miren, voy a devolverme un poco hacia el capítulo 8, donde en el versículo 57 Salomón dice que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone. Y Salomón estaba en plena poderío, en pleno esplendor del reino, y dice esto, ¿sí? Que no nos abandone, que no nos deje. Esta oración de Salomón es lindísima. Yo les invito a que la lean, o si ya la leyeron, pero es lindísima. Y la consagración. Bien, luego viene el pacto. Bien, Janet, dime. La oración está en el capítulo 8 y la partecita que yo he hablado es el versículo 57. Pero es todo el capítulo 8. Y ahí mismo, miren, hay una cosa también interesante en el capítulo 8, el versículo 46. ¿Sí? Salomón está orando. Y miren lo que Salomón dice. Está intercediendo por su pueblo. Está intercediendo por Israel. Capítulo 8, versículo 46, y dice, cuando pequen contra ti, está hablando de su pueblo,
Dice que cuando el pueblo de Israel peque contra ti, y luego dice, pues no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. ¿Sí? De modo que no podemos hablar de que hay un hombre en la tierra que nunca ha pecado, o que es santo, santísimo, santo. No. Nada de eso. ¿Sí? Bien. Y bueno, les hablaba de acá de algo muy importante que va a señalar y va a marcar el rumbo del resto del libro. Está en capítulo 9, versículo 4. Dice, capítulo 9, versículo 4, es el pacto de Dios con Salomón. Capítulo 9, versículo 4 dice, y en cuanto a ti, Salomón, sí, dice, sí, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Ok, ahí está la bendición. Luego dice, pero, hay un pero aquí. Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado. Y la casa que he consagrado, mire, la casa que Dios mismo había consagrado, el templo que Dios mismo había consagrado. Y dice, este templo del cual estoy tan feliz y he consagrado y lo he bendecido, ¿sí? Y dice, y la casa que he consagrado a mi nombre, la echaré de mi presencia. E Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Ese es el pacto que Dios hace con Salomón. Es increíble porque a pesar de que él dice que está en mi casa, este es el templo que yo he consagrado. Sin embargo, si ustedes no cumplen con mis estatutos, va a ser una pila de ruinas, va a ser un montón de ruinas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Destruido totalmente. ¿Sí? ¿Sí? Como dice Janet. Y fue un montón de ruinas. Increíble, a pesar de que era lo más grandioso. Lo que Dios había consagrado es, pero depende de ustedes. Sigan mis mandamientos. Sean obedientes. Porque si no lo son, ustedes son más importantes que el templo. ¿Caen en cuenta de eso? Voy a estar tan adolorido que voy a destruir el templo. No me importa. Porque ustedes son más preciosos como mis hijos, como mi pueblo, que un templo, por más grandioso que sea. ¿Sí? Esta semana yo caí en cuenta de esto. ¿Sí? Como el Señor ama tanto, pero tanto a las personas, por encima de cualquier cosa, en un templo lleno de riquezas, esplendoroso. ¿Sí? Digo, mira cómo se está poniendo el tiempo, ¿verdad? Sí. El sol bien caliente está el sol. Y todo el mundo está, ¡ay, qué caliente, caliente! Pero Dios manda la lluvia. Yo digo, yo lo que mando es aire acondicionado. Si manda el caliente, manda la lluvia para que se refresque. Con todo esto, ellos lo agradecen. Amén. No lo agradecimos, me no. yo misma. Sí.
Dios es un Dios de amor. Eso es cierto, eso es cierto. Esta semana dimos gracias a Dios por la lluvia. Amén. ¿Sí? Ahora mismo. Y el miércoles pasado estaba leyendo el pronóstico, va a llover bastante, y no llovió un poquito. Pero yo dije, gracias Señor por este poquito. Pero mira, Sí. Amén. ahora mismo yo estaba viendo la televisión cristiana, porque yo lo que con los cristianos, y llamó una persona y dijo que si eso es castigo, lo que pasó, eso que pasó, ¿dónde fue eso? En Venezuela. Entonces llamaron y le dijeron a un pastor que si eso es un castigo que ellos han recibido, pero el pastor le dice, yo no digo eso, porque yo no me meto en las cosas de Dios. La mente de Dios yo no me puedo meter, eso lo sabe Dios, de lo que ha pasado. Sí, eso que pasó en Venezuela ha sido obra de Dios en sus planes. Está dentro de sus planes. No sabemos cuáles son sus planes, no sabemos cuáles, pero son sus planes. Son sus planes. Y concluimos que todos los planes de Dios son buenos. Bueno, ¿Sí? Ok, es eso, muy bien. Bien, luego entonces pasamos al capítulo 10, Salomón y la reina de Sabá. Cuando la reina de Sabá oyó, versículo 1, cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. ¿Sí? Parece que la reina de Sabá era bien inteligente, bien ilustrada, bien erudita, como diríamos hoy en día, ¿Sí? Y llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas las preguntas. No hubo nada tan difícil que el rey no pudiera explicárselo. La reina de Saba quedó supremamente admirada de Salomón. Y dijo, lo que me contaban de ti antes y lo que estoy viendo ahora es más grande todavía, más grande, ¿sí? La reina de Saba, no, la Biblia nunca explica dónde es, pero según la arqueología, la reina de Saba fue una reina en lo que hoy se llama Yemen, en la mitad de la península de Arabia, Yemen, ¿sí? Árabe, península arábica, ¿no? Otros dicen que es de Etiopía, otros dicen que era de Etiopía, ¿sí? Pero la mayoría apunta más hacia allá, hacia allá. Bueno, esto es un dato. Luego la Biblia vuelve y nos habla de la riqueza y sabiduría de Salomón. Ya para el capítulo 11, dice la apostasía y dificultades de Salomón. Pero rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, siendo que él sabía que él no podía emparentarse con mujeres extranjeras. Ya él sabía eso. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Un hecho que me llama aquí la atención, lo tomamos por el sentido del amor como amor romántico, ¿sí? Amor, no amor erótico, no, sí, sexual. Sí, pero aquí dice que, es decir, lo que yo entiendo aquí es que él verdaderamente amó a sus esposas,
¿sí? Las conoció personalmente de alguna manera, no tanto refiriéndose a lo sexual, ¿sí? Sino que en realidad el corazón de Salomón estaba inclinado a amar a sus esposas, ¿sí? Y dice 2 veces, las amó, ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces realmente esa era como una debilidad que tenía Salomón, ¿no? La debilidad de amar mucho, o amar mucho no, de amar a las esposas, ¿sí? ¿Sí? No es una enfermedad. Cada ser humano tiene una debilidad. Cada ser humano tiene una debilidad, ¿sí? Hay unos que son muy débiles con el alcohol, ¿sí? Otros son muy débiles con la droga, ¿sí? Hay otros que hay otros que la droga jamás le va a hacer nada, ni el alcohol le va a hacer nada, porque son muy fuertes respecto a eso. Entonces, ¿no? Entonces no tanto todo ser humano tiene una gran debilidad en general, pero algo en particular. Bien. Digo, Señor, perdóname, pero no Sí. tenía Samuel ese ensayo, pero si la tenía para tenerla, no para ser. Bueno. Y dice el versículo 6, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Y no siguió plenamente al Señor como había seguido a su padre David. Y miren ustedes lo que va a hacer Salomón, va a ser terrible. Dice, entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, que es un ídolo abominable. Y él edificó un santuario. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? En el monte que está frente a Jerusalén y a Moloch, ídolo abominable de los amonitas. Miren ustedes, es tan paradójico. Había construido el templo más maravilloso y al lado construye un lugar, posiblemente un pequeño templo o algo para estos dioses abominables. Ídolos. ¿Sí? ¿No? Ídolos. Sí. Abominables, ¿sí? Moloch, ídolo abominable de los amonitas, así también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Ya? O sea que él edificó templos a cada una de las mujeres, si eran de distintas nacionalidades, no sé cuántos templos. Es decir, miren ustedes la situación tan horrible en que llegó Salomón. ¿Sí? En que llegó Salomón por todo esto. ¿Sí? Y no es solamente por la culpa de las mujeres, no. Mucha gente dice eso, no, es que Salomón tenía un corazón hacia eso, ese corazón, ¿sí? No vayan a pensar que la mujer tiene que toda la culpa y convirtió a Salomón. No. Salomón tenía esa tendencia, ¿ya? Okay. Y se había alejado de Dios. Y entre otras cosas, él se fue alejando poco a poco de Dios, se fue alejando poco a poco, hasta que al final se había alejado tanto de él que ya las cosas que hacía como estas era como algo normal para él, ¿sí? Es esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Entonces Dios le va a decir a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto? Estoy en el capítulo 11, versículo 11. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto? Y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David.
Y eso cada rato se dice, por amor a mi siervo David, no lo voy a hacer, por amor a mi siervo David, no lo voy a hacer, porque tengo esta promesa con David, porque esta promesa que he hecho a David tiene su culminación en Jesucristo. Eso era todo. ¿Sí? Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo a David y por amor a Jerusalén en la cual he escogido. Entonces el Señor levantó adversarios. Bueno, entonces ya el Señor va a cambiar los corazones de ciertas personas para que se enfrenten al hijo de Salomón. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces hay 3 adversarios que se nombran aquí en la Biblia. ¿Sí? El uno se llama Adad, versículo 17. El otro se llama Rezón, versículo 23. Y el otro Jeroboam, versículo 26. Salomón se dio cuenta de que Dios había ya puesto a Jeroboam como su adversario. Bueno, al final del capítulo 11 está la muerte de Salomón. Lo reemplaza su hijo Roboam, que de acuerdo con la promesa del Señor es el que va a dividir el reino en 2 partes. ¿Sí? Bueno, hermanos y hermanas, aquí comienza todos estos capítulos a hacer una descripción de los reyes uno por uno. El rey de Judá y el rey de Israel. Entre otras cosas se me olvida, ¿no? Acuérdense que entonces se divide el reino de Salomón. Y se va a dividir en 2 partes. ¿Sí? La parte del norte, Israel, y la parte del sur, Judá. ¿Sí? Y la parte del sur. ¿Sí? Dios dijo, no le voy a dar todo el reino a tu adversario, porque entonces te quedas sin nada y entonces la familia, la descendencia de David sería terminada y la promesa de Jesucristo no sería posible. ¿Sí? Entonces, 10 reinos, Israel, y un solo reino, Judá, ¿sí? Y Benjamín. ¿Sí? Y es que se va a llamar Judá. Todo este pequeño reino se va a llamar Judá. Y hermanos, hermanas, y esta es la historia de ahora en adelante. Y la Biblia va a decir aquí que Israel les hace la guerra a Judá. Y dice, por siempre. ¿Sí? ¿Sí? Aquí dice, versículo 19. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. ¿Sí? Bueno, siguen los reyes. ¿Sí? Ya vamos para el capítulo 15. Reinado de Abián, reinado de Asa en Nadab, reinado de Basa, reinado, bueno, aquí ven, la mayoría, todos los reyes del norte, o sea, de Israel, todos fueron idólatras, todos. ¿Sí? De los reyes del sur, algunos, la mayoría fueron idólatras también, pero algunos no. ¿Sí? Entonces, tenemos el reinado ok, capítulo 17. Capítulo 17 es importantísimo porque aparece Elías. ¿Sí? Aparece Elías. Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca.
Elías. Elías. Y luego dice el Señor que le manda a Elías que se vaya para él a vivir al arroyo Cuerí. Sucedió que después de algún tiempo y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Paradójicamente se secó y Elías dependía de este arroyo, pero paradójicamente él mismo había decretado la sequía. ¿Sí? ¿Verdad, Elizabeth? Él mismo había decretado la sequía. Bien. Luego viene acá la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Elías tiene que irse a vivir cerca a Acab, el rey del norte, porque el Señor ha puesto más que todo la misión de Elías juzgar, ¿sí? Tratar de orientar a Acab. ¿Sí? Lo más importante de esta historia muy linda, ¿sí? Bueno, y toda la historia de Elías. Para mí, personalmente, Elías fue el más grande profeta del Antiguo Testamento. ¿Sí? Fue uno de los grandes, pero de los grandes. ¿Sí? Él después resucitó al hijo de la viuda. ¿Sí? Lo resucitó, eso fue un milagro. Él también hizo el milagro de la harina y el aceite que no se terminaban. ¿Sí? Acuérdense que añadito de harina y aceite para hacer la última tortica y después de eso echarse a morir de hambre. Eso era lo que tenía ella pensando, ¿sí? Pero conoció a Elías y Elías le dijo, no te preocupes, anda y hazme primero una torta a mí que a tu hijo. Y así fue, ¿sí? Estaba muerto de hambre. Dice, no te preocupes. Y entonces la harina y el aceite no se terminaron, no se acabaron, ¿sí? Seguía ahí pendiente. Luego viene el caso de su hijo que murió y él lo resucitó. Eso está en el capítulo 17, versículo 22. 21. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Elías dijo, mira, tu hijo vive. Amén. Amén. Comprendió, ¿verdad? Que él comprendió que era un varón de Dios. ¿Verdad? Sí. Bien, entonces luego dice, Elías se encuentra con Acab, quien era un rey bien malvado. ¿Sí? Y le dice las cosas. Le dice, el Señor te va a castigar. Has hecho esto. Entonces, pues bueno, Acab dice, este Elías es mi enemigo. ¿Sí? Él es mi enemigo. Y acá comienza a buscar a Elías para asesinarlo. ¿Sí? En ese mismo momento, en este mismo capítulo 18, ya que estamos, el Señor habla a Elías y le dice entonces a Elías que dice, ¿hasta cuándo vacilarán? Elías se enfrenta a Acab, el rey de Israel, y le dice, necesito que tú traigas a todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿Sí? Y hay una cosa tan bella acá que Elías dice en el versículo 21, le dice a todo el pueblo de Israel, dice, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? ¿Sí?
¿Cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si es Baal, pues síganlo a él. Pero no sean de dos opiniones. ¿Sí? Pero el pueblo no le respondió ni una sola palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor. Esta es una de las angustias de Elías de toda su vida. Solo yo he quedado. Pero los profetas de Baal son 450 hombres. ¿Sí? Entre otras cosas, mire, esto sucedió porque Acab se consiguió una esposa de Sidón. Y Sidón era uno de los lugares más famosos por el dios Baal. Entonces su esposa trajo todos los dioses de Baal y estableció un gran centro de adoración de Baal. Y estableció, yo no sé, como 400, 500 profetas para ese ídolo. ¿Sí? ¿Sí? Y también no solamente eso, sino que la escritura adelante dice que Jezabel, la esposa de Acab, comenzó a perseguir a todos los profetas del Señor y a exterminarlos y a destruirlos. Y eso llegó también a los oídos de Elías. Y Elías le tenía respeto a esta mujer, Jezabel, ¿sí? Y no solamente él, sino casi todo el mundo en Israel, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y acá viene otro de los eventos más grandiosos que hay, es que cuando Elías se enfrenta a todos los profetas de Baal, ¿sí? Él manda a hacer un sacrificio, ¿sí? Pongan 2 novillos, uno para los profetas de Baal y otro para mí, y échele bastante agua a todo esto y que invoquen sus dioses para que mande los truenos y el fuego y entonces se consuma este holocausto. Y comenzaron los de Baal a implorar, a clamar en voz alta. ¿Sí? Comenzaron a danzar, comenzaron a una cosa que es bien interesante, comenzaron a cortarse. ¿Sí? Fue increíble. Miren que todo esto de la sangre que se corta y las personas que se cortan, esto es diabólico. Esto es diabólico. ¿Sí? Acá lo dice, ¿sí? Danzaban alrededor del altar que habían hecho un tremendo ruido horrible. ¿Sí? Esa es otra cosa. Una adoración a Dios no puede ser tan estruendosa y todas esas cosas, como vamos a ver más adelante. Bien, y miren lo que Elías dice aquí. Estamos en el versículo 28, 27. Miren lo que Elías dice acá. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje. Quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Ese es el Dios que en Romanos nos habla Pablo y que dice: el Dios que tiene ojos y no ve, el Dios que tiene oídos y no oye. Sí, el Dios hecho de madera o de cemento, todas estas cosas, ese no oye. ¿Sí? Es la misma situación que se repite y se repite y se repite. Yo creo que los católicos no leen ese capítulo, ¿verdad? Sí, es cierto, no leen todo esto. Cuando uno no lee la Biblia, cuando uno no estudia la Biblia, es víctima. Es víctima de todos los demás. ¿Sí? Y de todos los cuentos de las demás personas. ¿Sí?
Por eso yo creo que lo que nosotros hacemos aquí es invaluable. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, porque cuando tú haces eso, nadie te va a meter mentiras. Porque tú conoces. Bueno, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. Tal vez la próxima clase seguimos con algo de esto, porque pues es el segundo libro de Reyes, pero es el mismo libro. ¿Ok? Bien. Elizabeth, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias al Señor. Gracias por tu grandeza, tu majestad, que es incomparable, que se exhibe ante los hombres como misericordia, y también como juicio, que nos llama a recapitular nuestra vida. Señor, gracias por darnos la enseñanza de un rey como Salomón. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu gracia y del Señor Jesucristo, pero ayúdanos a creerte, Señor. Que el temor a ti no sea parte de nuestra vida, Padre Santo. Que toda nuestra vida sea, aleluya, un temor honorable al único que nos ha dado la vida y la salud. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice esta iglesia y manifiéstate con poder y gloria. Amén. 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 ¿Todo bien? Había gusto en verte. Igual. ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno. Bien de salud.